Listo, empezamos. Listo. Puede pasar que estamos relajados, hablando haciendo nuestro design system, o puede ser que, como suele pasar el 99% de las veces, que estamos haciendo los componentes, nada más el UI kit, no sabemos nada de estrategia, no sabemos nada de gestión ni planeación, pero nos está quedando bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando te piden nuevos componentes que no están que no se van a usar en una plataforma, sino en otras, o un nuevo componente que específicamente se necesita documentar y tú no sabías que tenías que documentar tus componentes? Entonces es tiempo de pánico, porque ya por ejemplo, tienes como 30 componentes ya diseñados en Figma, pero no lo tienes documentado, no sabes qué hacer cuando tienes que actualizar un componente, qué paso tienes que seguir, si tienes que hacer un checklist. Entonces, es un momento donde nos empezamos a tragar la ansiedad, y casi siempre ahí es donde aprendemos que debíamos gestionar mejor las cosas. Y ahí es donde aparecen los sistemas de contribución. Entonces, sí, un momento. Uno de los primeros que hablaron, de las personas que hablaron sobre sistema de contribución, es Nathan Curtis, uno de los padres del diseño. Creo que uno aprende más leyendo todos los artículos de él que cualquier video random por internet, así que les recomiendo mucho que se chequeen el Medium de él. Tiene muchísimos artículos muy buenos, y base de todo lo que se está hablando ahora de Design System viene de lo que él habló hace más de 8 años. Entonces, él define el Design System Contribution como una propuesta, ya sea de diseño, de código o documentación, o de un asset de diseño para una nueva característica, un mejoramiento o arreglar completamente algo que no estaba en el core del sistema, y que a través de, y que pues puede ser una retroalimentación de las personas que no están completamente en el design system y que quieren usarlo. Acá hay tres cosas claves. Primero, pues los elementos que son, ya sea en este caso una propuesta o un cambio. Nathan Curtis tiene un artículo completo sobre ello, y pues me gustaría hablar parte de eso en la segunda parte de contribución, donde mide qué es una propuesta y qué es un cambio y qué no, y cuánto afecta los tiempos dependiendo del tipo de propuesta y qué tanto dinero o budget hay que invertir. Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, puede ser de diseño y código o de documentación, y que define estas tres categorías de new feature, una mejora y un bug o un error. Y propone estos pasos para, pues, atender un nuevo problema, un error o un mejoramiento de algo. Primero empieza la propuesta, se hace el diseño, se hace el código, se documenta y se envía. Pero aquí vamos a desentrañar toda esa parte, porque somos buenos estudiantes y vamos a ver no solo teoría, no solo texto, sino que vamos a ver un caso práctico que me gustó muchísimo y se lo traigo acá al taller. Entonces, vamos a hacer que el caso comience. Este caso es de la Sociedad de Diseño de Henry Daguet. También tiene dos artículos muy buenos detallando toda esta parte. Bueno, tiene muchos, pero más enfocados en la contribución, que son dos artículos que luego se lo voy a pasar. Él decía que tenía problemas ya que casi nadie quería participar en su design system,
eh, y cometieron el error de buena manera de crear una gobernanza muy pequeña, solo 3, 4 personas, 2 personas, y la mayoría de los otros diseñadores de otras iniciativas, desarrolladores, stakeholders, se sentían aislados, se sentían pues que no pertenecían a ese grupo y que, bueno, no sabe, cuando uno está en la rosca o algo, pues está bien, pero cuando no está en el grupito popular, pues empiezan las fricciones, las tristezas y cosas así. Entonces, él empezó a cambiar el mindset de dejar una gobernanza centralizada, solo que 3 personitas gobernaran todo, a una contribución estructuradas. Porque decía, son muchos design systems que, bueno, son muchos proyectos que debemos hacer, tenemos que hacer muchos componentes y no estamos usando toda nuestra workforce o nuestro capital humano para atender el design system. Lo que debería ser así, y en el mejor de los casos, que todo lo que está pintado, todos los elementos ayudaran y no solo lo que están en el medio. Entonces, creó una especie de enfoque donde se primera más el trabajo en equipo y a lo que él llama ya no un design system centralizado, sino un concilio. Un concilio no es solo trabajo en equipo, es mucho más allá. Es que todos puedan ser partícipes, pero hay ciertas reglas. No es un equipo cerrado, es un grupo rotativo o voluntario, no es centralizado, es distribuido y colaborativo, no es desconectado. Te exige que estés cierto tiempo en, en este concilio. Entre los criterios están que semanalmente deben dedicarle 4 o 8 horas, deben manejar cierto tipo de herramientas. Si en caso de ustedes, pues obviamente tienen que definir qué herramientas tienen que usar, si Figma, si Zero Haze, si Supernova, si Notion, si GitHub o la herramienta que decidan, pero todos tienen que usar esas herramientas o tener la noción de que tienen que usarlas. Y él también definió que como era un equipo multicultural, pues muchas personas de muchos idiomas, pero obviamente tenían que hablar en inglés, entonces ese era como el approach. Y más que todo lo resume este meme, como que, bueno, no vamos a ser exclusivos, sino que todo el mundo puede entrar. Y, y esto resoluciona un gran problema. Bueno, ya lo habíamos dicho antes, lo de que las personas no puedan, que las personas se sentían aisladas. En este caso ya no es decisión de los VIP, sino que ya la misma persona quiere entrar en el grupo y quiere aportar, quiere dedicarle X tiempo de su trabajo al design system. Eh, y aquí aparece la primera palabra mágica, que es el crear un único punto de entrada. Lo voy a visualizar con un ejemplo porque pues, aquí esta diapositiva nos lo va a explicar bien. Un solo punto de entrada para un tipo de solicitud. Como decía, la idea es aumentar la colaboración de los diseñadores. Entonces se creó este punto de entrada, que es una especie de formulario que tiene 3 tipos, está categorizado en 3 opciones. Nueva necesidad, un feedback general o errores, así como lo definía Nathan Curtis al inicio. Entonces, este es el formulario en Google Form de este request, ya sea un nuevo componente, patrón, y aquí le deja todas las opciones que debe llenar la persona. Si, para qué se va a usar, para qué dispositivo, eh, en qué proyecto se va a usar, si tiene algún benchmark sobre tu inspiración sobre ese nuevo componente o mejora o error, y algunas pantallazos del diseño si tiene. Entonces,
Este primer punto de entrada hizo que Henry y su grupo empezaron a querer automatizar y traquear todo. Entonces fueron a GitHub, que tiene varias plataformas, plantillas, entre ellas esta que es prácticamente era lo que estaban buscando sobre que la persona puede mover esto para un reporte de error, nuevo componente, hacer sugerencias o feedback. En palabras fáciles, se crea un issue, el concilio lo revisa y lo etiqueta, se define de una de estas salidas. Si ya existe, se documenta. Si es una nueva idea, se empieza el workflow. Y si es un error, pues agenda. Pero lo voy a explicar un poquito más visual. Esta es una captura de pantalla del GitHub que hicieron. Tienen 4 columnas, tienen el backlog, las cosas que hicieron esta semana, listo para desarrollo y lo que está terminado. Entonces, en el backlog se va a guardar todas las solicitudes que pueden enviar los stakeholders, los diseñadores, que no solo lo que están en el concilio, sino más que todo van a ser backlog de solicitudes de personas que no están en el team del concilio, más que todo eso. Entonces, estas 3 categorías grandes que ya hemos hablado, nuevo, mejora y error, eh, tienen sus 3 subcategorías para un mejor orden, ya que si uno está metido en este mundo del design system, uno se vuelve obsesivo compulsivo, literalmente. Entonces, ellos hicieron estas subcategorías para darle más tracking a todo el proceso de contribución. El nuevo componente o patrón no se necesita trabajo, pues ya es una solución existente identificada. Es un snowflake o un copito de nieve, o sea, un componente único que no va a estar en el design system, pero puede que una plataforma lo necesite. Por ejemplo, una calculadora de préstamos, quizás. Entonces, es algo súper específico que lo vas a tener en un proyecto, pero en los demás proyectos no. O si es un nuevo componente que necesita una actualización. En la parte de feedback o mejora, pues o no necesita trabajo o se añade al backlog. Entonces al backlog ya va a empezar a seguir el flujo de que se diseña, se desarrolla, se documenta y se lanza. Y el bug, pues también no se necesita trabajo porque ya necesita una solución. Desarrollo necesario, un componente o patrón existente, o se necesita actualización de diseño necesaria. Entonces, aquí pues mostraron un pantallazo de cómo se ve organizado no solo los tipos de requests, no se necesita, si es un snowflake, una actualización de diseño, algo nuevo, o solo algo de desarrollo. Sino que también, además de esto, de categorizarlo, subcategorizarlo, le pusieron un nivel de complejidad y prioridad. Y esto es un game changer, esto cambia las reglas de juego porque ya uno puede definir qué componentes podemos darle cierto nivel de prioridad, más o menos cuánto tiempo nos gastamos o con qué urgencia lo necesitamos. No es lo mismo la complejidad de un botón o de un tag, más que todo un tag versus una tabla. Una tabla tiene números de subcomponentes y casos de usos. Entonces, no solo el diseño, el desarrollo y la documentación van a aumentar la complejidad. Entonces, aquí hay una gran área de oportunidad para uno mapear y poder decirle a los stakeholders cuánto uno se puede demorar haciendo X o Y componente y qué prioridad le puede colocar. Obviamente uno debe setear los posibles tiempos para cada componente, pero ya teniendo este mindset, pues se hace un poco más fácil. Y aquí se ve ya visualmente todo el proceso. Viene un diseñador todo emocionado con una nueva idea de componente. Perfecto, entonces llena el formulario. Este formulario
en GitHub, se crea el ticket en GitHub con el template de nuevo componente que mostraré hacer unas imágenes. Entonces pasa a backlog y el equipo o el concilio lo que hace es chequear este componente, que en este caso, pues, qué complejidad va a tener, qué urgencia o prioridad. También definen qué lo va a colocar, si en verdad es un componente nuevo, si es un Snowflake, si es algo que nada más se necesita actualizar en desarrollo o en diseño. Si bien se necesita pasar a diseño, perfecto, entonces el backlog pasa en progreso, donde los diseñadores empiezan a hacer su magia. Luego mostraré como unos subpasos en la etapa de diseño. Luego de que ya se da el visto bueno en diseño, pues se va a desarrollo. En desarrollo también tiene como unos checklists. Y si todo va bien, pues el componente se agrega al design system. Entonces ese es como el proceso como la pintura completa, programa completo. Y imprimir los datos, pues esto hizo que las solicitudes crecieran, se doblaran en la primera semana de implementación de este eh, modelo de contribución. Se dieron cuenta que o sea, el problema no era que la gente no quería participar, sino que tenían que, había que hacer que las personas se hicieran parte del proyecto, y con esta mindset del concilio se logró que todos participaran, que se facilitara la forma de que puedan pedir nuevos componentes o que detectaran errores. Eh, Se redujo un 93% las preguntas confusas. Esto hacía perder mucho tiempo, muchas reuniones office hour con el core y los diseñadores o desarrolladores que no estuvieran en el design system. Entonces, para mí, con estas gráficas, y yo lo he implementado en ciertas partes, obviamente no completo porque no siempre tenemos la libertad de hacer todo, pero sí ayuda mucho como para mantener el orden y poder tener una mejor con los stakeholders y poder empezar a taquear, a medir ciertas cosas. Y para implementar un sistema de contribución, hay que hacerlo visible desde el onboarding del equipo. ¿Cómo así? Pues personas que entran, es mejor hacerlo desde el inicio, desde la estrategia, digamos ok, creo que están de la mano. A ver, vamos a ver quién fue. Sí, soñado sistema de verdad. No sé si alguien alzó la mano o solo fue comentario de Sarai. No, no, fue solamente mi comentario. Porque no sé por qué el sonido se parece al ahora de alzar la mano. Pero sí, bueno, entonces sí es el sueño de todo diseñador de design system. Y la idea es que no lo hagan no lo hagan cuando ya estén a mitad de camino o a final de camino, que esa es la historia de todo el mundo, sino que vean que el design system no es solo estar en Figma, sino tiene estas cosas operacionales, y que si las hacemos desde el inicio, si las definimos, si le decimos a los stakeholders, miren, vamos a hacer esto así, 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 porque así es más fácil crear nuevos componentes y tienen mejores ideas, es más fácil de mapearlas. Entonces, si lo hacemos al final y después hacer la documentación de todos los componentes o tratar de replicar todo, pues la deuda técnica tanto en diseño y desarrollo va a ser gigantesca. Entonces, desde el onboarding, desde la creación del design system, desde que estamos definiendo cómo vamos a trabajar cada uno juntos, hay que poner sobre la mesa esta parte de la contribución y empezar siempre a automatizar. En este caso, mostré un ejemplo con Google Form o el formulario de request de, de GitHub y cómo categorizarlo para que
Ya cuando, ya cuando vaya al canvas el Canva de backlog, sea más fácil etiquetarlo y se pueda analizar por el equipo de Design System. También es bueno rotar los miembros, que ellos especifican que creo que máximo 4 diseñadores en el concilio, porque obviamente un equipo debe ser multidiverso y no solo pues que tiene un dado de diseñadores y con nuestro ego solo peleando, sino que obviamente también tienen desarrolladores, stakeholders y así aprovecharlos en distintas partes. Desarrolladores para que nos acepten los diseños, para que el líder de desarrollo hable con los demás y los evangelice. Stakeholders para que nos consiga más presupuesto, personas para agilizar el design system y así. Y obviamente ir celebrando y visibilizar las contribuciones, porque es muy malo que solo uno se lleve ¿cómo se llama? Se lleve los elogios por algo que han hecho muchas personas. Así que cuando uno integra a más y más personas y, y demuestra sus logros, entonces ellos van a seguir participando más y más y más. Y esto obviamente reduce los tiempos al equipo de diseño, ya que si están teniendo 10 o 20 personas que constantemente están participando, son prácticamente tu QA, te están mandando más ideas, mejoras, y como son las personas que conocen sus productos, porque nosotros estamos no tan aislados porque ya somos pues, en el concilio, todo más friendly, pero al final del día ellos son los que más conocen a sus usuarios, a sus stakeholders y las necesidades. Entonces, una forma de hacer que todo fluya es pues visibilizando sus contribuciones. Y este es el proceso que voy a pasarle esta imagen, pero también creo que la hice ¿cómo se llama? Esto lo hice estaba jugando con ChatGPT, me salió algo aquí chévere. Entonces, vamos a compartir ChatGPT de nuevo. Un momento. Ok, vamos a presentar acá. Solo tengo que sacar. Listo. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, Listo, entonces voy enseguida a pasarles el link para que luego lo tengan ahí y puedan chequear. Pero toda esa imagen larga que está al final es como darle como un roadmap, un sentido. Lo hice ahí rápido con ChatGPT y en español. Y aquí podemos explicar todo lo que se ha hablado. Vamos a ver. Listo. Entonces, cuando la persona viene y va a hacer un request, él tiene que decir si no se necesita hacer un trabajo, si es una solución existente identificada, entonces, pues, te pasa los del concilio revisan ese ticket y lo cierran, porque, pues, no es algo que ya existe, nada más hay que mejorarlo algo. Si es un componente Snowflake, lo van a encontrar mucho así, un componente que es único en su especie y no se repite en el design system, pues se pasa a diseño, del backlog se pasa a diseño, si cumple todos los checklists y accesibilidad, diseño y usabilidad, pues se prototipa, se envía a revisión por el consejo, si el consejo ve que los patrones y los estilos gráficos están bien, se construye se empieza la construcción por el equipo de desarrollo. Obviamente la Snowflake no va a entrar en el design system porque es un componente único. O sea, se va a hacer la solución, pero no va a entrar en el design system.
Entonces, no todos los componentes que se diseñan van a estar en el design system, sino que quizás el equipo puede ayudar a hacerlo, pero no va a quedar integrado, ya que pues no hay, a veces no vale la pena hacer todo ese esfuerzo porque algo que no se va a usar muy a menudo. Si es algo que se actualiza, pues la persona marca que se actualiza. Y si es algo nuevo, ya aquí es donde hay más pasos, se necesita un nuevo componente o un nuevo patrón. Netarkutin dice que es desde lo que menos pasa, pero sería bueno que pasara, ya que pues esto hace que las cosas mejoren, haya pues pueda medirse que estas nuevas soluciones brinden un mejor performance en el diseño, pero pasa pocas veces. Casi siempre lo que va a pasar es correcciones y correcciones eternas de algo que ya se hizo. Entonces, se mira la complejidad y la prioridad, se revisa si es muy urgente, si no, si demora mucho, pues también. Se asigna un diseñador en el consejo, se hace la investigación, documentación y exploración, se revisa con el grupo, luego se hace el diseño final, si se aprueba pasa a desarrollo y después se hace pruebas y testeos, después se va a documentación, después que se documenta, pues se revisa la documentación, se hace una revisión final del código y se lanza. Entonces este es el proceso más demorado, suele hacerse menos por lo que le dije que casi siempre van a ser puro cambio de cambios. Algún stakeholder que se levantó caprichoso y quiere que el botón haga cierta animación o cierta cosa, en fin. Pero esta sería la parte más difícil, pero que pues le aporta más al design, a este modelo de contribución. Y pues la otra opción que tienen las personas es marcarlo solo para desarrollo. Entonces vamos a ver otra cosa que les quiero mostrar acá. Aquí me escribieron. Está re buena la imagen. ¿Cómo fue el prompt? El prompt fue dolor y tristeza. El prompt fue una retroalimentación. Tomé el mindset del artículo, lo traté de modificar. Voy a ver si comparte, dejo de compartir y voy a compartir ahora esta imagen. Vamos a ver. Está. Aquí y creo que todavía no está, ya que hay un margen de mejora con este prompt. Porque se puede hacer, sí, mucha interacción y creo que se puede hacer cosas, incluso se puede hacer un plugin, idea patentada, no me la roben, o la podemos hacer juntos y ahí vamos miti. Eh, sí, se puede hacer, este es que no se ve bien, voy a usar mejor Figma y ir usando el zoom. Sí, vamos a compartir esta ventana mejor. Sí, sí, sí. Sí, porque tiene mucho margen de. Esto puede ayudar mucho a los equipos, que incluso los equipos puedan configurar todo. Esta es la imagen principal que ellos lanzaron en el artículo y están las más organizadas las categorías. Y es lo que quería hacer, que fuese un mapa conceptual en español. Pero después me dije, ok, esto se puede automatizar y que no usen un formulario y luego GitHub, porque están usando GitHub empresarial y quizá muchas empresas no tienen eso. Y sería bueno tener una plataforma que fuese, le ahorrará toda esa parte a las personas, un plugin de Figma, pero un plugin de Figma puede ser contraproducente en cierto sentido porque los stakeholders no van a usar Figma, pero sí los diseñadores, entonces hay cosas ahí todavía que pensar. Pero estas son las categorías, un trabajo que no se necesita, eh, pero esto no lo marca la persona, sino que los que están afuera del Design System dicen, mira, hay que hacer un componente que haga esto, y estas son
conceptos que tengo, pero viene en el concilio y son los que definen, ¿Ven? ok. Son los que definen, ok. ¿Hiciste del bañito? ¿Qué es lo que ¿Hiciste se te pipí? escucha? ¿No quieres hacer pipí? ¿Se te escucha, Elena? Vamos a mutear. Ah, no puedo mutear a esta persona. Allá, listo. Ok, comento divertido de la charla. Entonces, en estas categorías las colocan siempre la van a colocar los del concilio, porque las personas en el exterior quizás dicen que es algo nuevo o es un update, pero cuando te das cuenta dicen, no, esto no es nuevo, esto ya tenemos este componente, quizás la persona no se leyó toda la documentación, como suele pasar, y más con los desarrolladores. Entonces, lo pones como que no se necesita, no se necesita trabajar y se resuelve el issue y se cierra el ticket. Pero si es un snowflake, pues ya va a pasar, pues se marca como un snowflake, se hace el concepto y diseño. Incluso hay otros modelos de, ¿cómo se llama? De contribución, pero no quiero hablarlo por la segunda parte, para que quería que vieran este porque lo veo más sencillo, lo veo práctico, ya ha dado resultados, entonces pues el concilio revisa que todos los casos de uso, los estilos, los aprueba, si necesita más trabajo, baja de nuevo para concepto de diseño. Y el producto y viene la parte de desarrollo, lo hace y pues se lanza. Y cuando es update o algo nuevo, pues se revisa la complejidad y prioridad. Eh, se asigna el trabajo a alguien de concilio. Se hace el research y el desarrollo. Lo revisan en grupo. Si se aprueba, pues hace el diseño final. Y luego va a handoff con dev. Dev va a hacer desarrollo, lo testean. Escriben la documentación. Si no, se devuelve a desarrollo. Se revisa la documentación y listo. Entonces, esa es la parte. No sé qué más quería mostrar por acá, que algo que me gustó. A ver, a ver, a ver. Em, los artículos lo voy a pasar enseguida. Con Taming the Shout de Henry Daggett. Saca. Ah, que muteaste a la persona. No sé, que mutearla. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ahí pasé el primero y el segundo para que lo lean también. Que sería bueno hacer un debate de esto. Ahorita vamos a hacer un mini debate aprovechando que hay tiempo. Entonces ahí pasé las dos partes. Y algo que me gustó de este artículo es que, pues, para pasar de una etapa a otra, por ejemplo, para pasar de in progress a ready para desarrollo, la tercera columna, definen estos checklists. O sea, pues se hizo el research, bueno, después el diseño, después se hace el testeo, se hace el review, se hace los casos de usos y los specs, las especificaciones. Entonces, esto le da más orden al caos. Ya en sus equipos o en sus proyectos pueden ir armando, pueden usar estos pasos o pueden hacer más pasos o pueden hacerlo más simple, ya dependerán de cómo lo quieran probar. Entonces, en desarrollo también tienen sus checklists. No sé cuál serían porque yo no soy desarrollador. No sé, los desarrolladores que están aquí pueden alzar las manos y pueden decirnos cuáles serían los posibles pasos para que un componente llegue, pues pueda pasar de diseño a ya lanzado. No sé si hay alguien por aquí que quiera colaborar en eso. No sé. Oscar, vale. Esa es la mano.
Sí, yo tenía era una pregunta antes de llegar ahí a lo del desarrollo y era si tenías algún ejemplo práctico de un concilio, de este consejo que nombrabas. Bueno, el concilio, como decía, puede tener, la idea es que sea como Como varios perfiles. varios perfiles exactos. Pero lo que Es ellos por dicen, eso mira, sí, dime. te preguntaba por un ejemplo, por un caso práctico, es como pensando en qué perfiles en ese caso que tuvieras habían y cuáles hacían falta, por ejemplo, o Vale, pues entonces, si lo tienes. vale, Ujú. entonces vamos a hacerlo aquí rapidito. Tenemos un Dream Team, no va a pasar muchas veces, pero debería ser el UX Designer, el UI Designer, el Dev, un Stakeholder y puede ser un Content Designer o un experto en accesibilidad. E incluso ya están pidiendo, bueno, ya sabemos que las empresas quieren que este es el Dream Team, entonces vamos a colocarlo así. Este es el Dream Team, vale. Pero esto no pasa. Casi siempre quieren que el UX haga tanto de UI y haga la accesibilidad también, y haga el content, y así. Pero las empresas que tengan más madurez, pues te pueden decir, vale, tenemos al UX, tenemos quizás no tienen al stakeholder, porque suele pasar también. Entonces, estas dos personas son los pilares del design system y tienen que empezar el concilio. Dicen, ok, riegan la voz a todos los demás iniciativas que tienen diseñadores y desarrolladores. Dicen, necesitamos más personas. Estas personas deben cumplir con estas características. Que le dediquen 4 o 8 horas semanales. Que usen X o Y herramientas y que hablemos el mismo idioma. Entonces allí haces tu primera campaña para que las personas se unan. En este caso, lo que crearon esta temática del concilio dicen que la idea es que no haya tantos diseñadores, en este caso 4 máximo, porque ya se van a redundar muchas cosas, ya pues hacer componentes y otras cosas, ya más de 4 diseñadores, creo que es mucho, mucha gente. Entonces, máximo, recomiendan máximo 4. Yo diría que con 3 sería bueno. 3 diseñadores y que estos diseñadores no tengan el mismo perfil. O sea, no sean todos researchers porque pues va a ser triste. Muchos researchers no les gusta hacer UI, entonces van a estar peleándose esa parte. Ya también hace parte de la labor del lead de Design System de escoger a las personas que se aplicaron. En este caso, buscar a alguien de Motion, alguien más enfocado en accesibilidad. Entonces, con 3 personas está bien. Ese sería como el caso ideal. Tienes el UI designer, un UI que sepa, un UI motion y, y, un, y un content designer. Solo content lo escribí mal, creo. Content. Ah, sí, cierto. Un content designer. Creo que ese era el Dream. No sé qué opinas, Oscar, si lo ves muy desequilibrado.
¿O qué opinan las personas? No, súper bien. Te preguntaba por un caso práctico, no sé si lo Eh, tengas. en el proyecto anterior que he estado, pues medio aplicamos eso, pero fuimos un QA, Ujú. tres desarrolladores, un UI y un UX. Así fue el equipo. Y bueno, fue súper bien porque pudimos hacer los componentes, establecer la documentación de manera muy rápida, en poquitos meses. Pero si hubiese sido un solo diseñador, o sea, mi caso, pues me hubiese demorado en vez de 4 meses para hacer todo el design system y los tokens, las variables además hacer pantallas en web y en mobile. Me hubiese gastado demasiado tiempo. Hubiese gastado como, en vez de 4, como 8 meses o, o 7, o sí. Eh, sí, entonces voy a mostrar un pantallazo de ese caso, o sea, el archivo FIMA, pues no puedo mostrar muchas cosas de esto, pero sí, sí, al tener varios desarrolladores y tener reuniones con ellos, incluso estar en las daily de los desarrolladores, pues ayudó muchísimo a desarrollar todo. Entonces, a ver, a ver. Vamos a ver, estamos en este flujo. Y por ejemplo, hablando de los stakeholders, ¿crees que hubiera sido, o sea, en qué hubiera cambiado tener, digamos, a un stakeholder en en ese concilio? Porque a O veces s- son muy complicados por el tiempo y demás, pero bueno, o sea, en sí lo tuvimos, fueron personas que le dedicaban no 4 horas a la semana, pero supongamos que 2. O sea, fuimos más flexibles en vez de 4 a 8, sino 2. Y entonces tuvimos a un stakeholder, la que levantó los requerimientos, la que hacía hablaba con el cliente. Esta persona nos teníamos muchísimas dudas y enseguida le hablábamos a ella, nos conseguía recursos, por ejemplo, ay, no tenemos la cuenta en Zero Hate, pues se creó la cuenta con la página de la empresa y puf, puf, puf. Y pues fue más fácil todo. O que el cliente quiere esto, pero no alcanza los tiempos. O una de las últimas fue que desarrollo puede hacerlo de esta manera, ya que si lo hacemos de esta otra manera, se, va a demorar 4 o 5 días, por ejemplo, y solo teníamos un espacio de un día. Entonces, fueron ese tipo de dudas que se las pasamos al stakeholder y el stakeholder pues nos daba vía libre, ok, háganlo así, porque obviamente debemos priorizar el tiempo. Entonces, hay un manejo una negociación constante que hay que tener. Y si tienes a un stakeholder de tu lado, pues se hace mucho más fácil en vez de esperar y esperar y esperar días para que te digan algo o que luego no lo hagan de la mejor buena gana posible porque no entienden todo el proceso que se está haciendo. Entonces, a ver, creo que esto pasó con un componente aquí. Vamos a ver, esto está, creo que no tengo la versión anterior, pero eh, pues no se podía colocar el botón, teníamos el botón de generar aquí arriba, eh, arriba del label, porque lo sugirió la stakeholder. Pero cuando el desarrollo fue a ver componente y ya habían hecho casi todos y se les olvidó revisar esa parte de la documentación, faltaba creo que 2 días para entregarlo. Entonces, yo hice esta solución de que ellos me dijeron, miren, no podemos agregar eso en el componente porque pues va a afectar muchas cosas y eso no lo podemos hacer un día. Y yo qué hice, en vez de colocar el botón de aquí que estaba de generar, creo que no tengo una versión, lastimosamente creo que no tengo una versión anterior de eso para mostrarles
¿sabe? No lo tengo, ni que eso lo actualicé. Tampoco lo actualicé. Sí lo actualicé. F. Entonces, escuché los problemas de desarrollo, lo que hice, bueno, lo que hice fue, bueno, ok, si esto no se puede hacer, sugiero en diseño quitar el botón de allí y colocarlo como si fuese un botón afuera y que le dé clic en general y se genera este código RFC. Pues no es lo más ideal, pero de no tener esa función a esta solución, pues es un cambio grande. Entonces lo que hice luego fue hablar con el stakeholder, le mostré el caso, el problema que tenían los desarrolladores, el tiempo que teníamos en mente. Bueno, ya lo tenía más consciente porque es el stakeholder y ya sabía que ya no podían gastar tanto tiempo. Y pues me validó enseguida esto, lo pasé a desarrollo y desarrollo, pues estuvo feliz porque dijo, ok, esto lo podemos hacer rápido, o sea, no vamos a perder tanto tiempo. Entonces, eso es un caso práctico que pasó de cómo es bueno tener stakeholders en el design system. Al principio, este stakeholder sí estuvo muchas horas, porque con esta persona se hizo el voz y tono, se, se pulió más la arquitectura de información, se hicieron muchísimas cosas. Y bueno, entonces, eso creo como ese vínculo para siempre estar dispuesto a ayudar y ayudar a que las decisiones en desarrollo o diseño se llevaran a cabo. No sé si eso responde la pregunta. Sí, 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 genial. Muchas gracias. Vale, bueno. Capaz fuera del objetivo de la presentación, pero ¿cómo mostrar maduración en DALI? En ALI, ¿qué es ALI? Para será de Sí, sí, propietario. Ah, en A11Y, que esto es un GAL. Capaz fuera, pero ¿cómo mostrar maduración en Palette? Al momento de crear el checklist de diseño, tú puedes agregar accesibilidad ahí. Le haces un check de accesibilidad cada vez que creas un componente y antes de eso, obviamente, en los principios, en definir los estándares que van a tener tus fundamentos visuales, debe estar todas las leyes de accesibilidad que deben aplicar y cómo se van a ejecutar, no solo en el check, sino pues testeos y otras cosas más que se hagan. Si eso lo sistematizas con el pequeño ejemplo de que cada componente pues se le revise los N criterios de accesibilidad o incluso también se hagan luego en desarrollo también, que todos los componentes tengan área, tengan rol, tengan X cosas para que se pueda leer en Screen Reader. Entonces, ya eso, si ningún componente tiene eso, no pasa a la etapa de lanzamiento. Entonces, creo que si lo colocamos como checklists, como punto de que críticos para que algo pase o no de una etapa a otra, es lo que está mostrando esa maduración. Pero obviamente todo esto debe pensarse desde el inicio, desde que nos reunimos el primer día, empezar a definir las estrategias. ¿Tienen más preguntas, dudas? ¿Les quedó claro? No sé, tienen, no sé qué otras dudas tienen, no sé si Mariela, Natalie, Leo, Fabiola, Diego, Carlos, alguna duda o recomendación, qué otros temas quieren que se hablen. Eh, en la parte, si se va a hablar de accesibilidad, estoy hablando, tratando de chequear con Consu para que nos dé una charla sobre ello, entonces vamos a ver si se da. Entonces, les quiero agradecer a todos por haber venido.
Nos vemos la próxima semana. No sé si sería bueno hacer un debate sobre accesibilidad, digo, sobre contribución. Si quieren la próxima charla, cuando hagamos el debate, lean información de otros lados. Les voy a pasar, ojalá pueda, el inicio de semana pasarles como una especie de biblioteca de design de varios recursos, entonces ahí pueden buscar más. Exacto, ya seguir complementando con la documentación. Sí, eso, hay muchos temas allí, como cómo se versionan los design systems, definir eso, ya serían otros temas más adelante. Sí, entonces ese sería el tema de la próxima semana, un mini debate sobre contribución. Entonces, pueden investigar mucho sobre este tema y pues venimos el miércoles a hablar de ello, para que no sea nada más yo hablando por una hora, sino que también tengan ustedes brindando su punto de vista y pues si tienen dudas, pues aquí las solucionamos ya con un mejor contexto, ¿vale? Espero que estén muy bien y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.